Este programa incluye escenas recreadas y contenido que pueden resultar perturbadores para algunos televidentes. Se recomienda discreción. 27 de marzo de 2003, Condado de Darke, Ohio. Una mañana fresca. Un niño asustado corre 1,5 kilómetros desde la granja de sus abuelos hasta una iglesia local. Aún en pijamas, el niño le cuenta una historia horrorosa al encargado del jardín de infancia. Dijo que se despertó, bajó las escaleras y encontró a sus abuelos. Él dijo que se habían derretido, básicamente. Trató de despertar al bisabuelo, pero no respondía. Se paró junto a la cama y trató de llamar a la bisabuela. Salió corriendo, tomó el teléfono y llamó al 911, pero el teléfono no funcionaba. El encargado del jardín de infancia llama de inmediato al 911. 911 emergency. A little boy just ran to our head start and he said his grandparents are melting. Are what? That his grandparents are melting. Okay. And they have blood all over them. Okay. La policía llega a la granja y encuentra a Jack y Linda Myers muertos en su cama. Todo indicaba a una ejecución. Hace 14 años que trabajo en la policía. Trabajé en seguridad social como paramédico unos 20 años. Debo decir que fue una de las escenas más gráficas que vi. Para atrapar al asesino se necesitará un equipo de expertos. En 36 años esa fue la primera huella que pude obtener que había estado sumergida en agua. Fue una historia famosa. Ese tal vez será el caso más importante en el que haya trabajado. Caso cerrado. El dragón verde. En el dormitorio de la granja de los Myers, el sargento Mark Whitaker analiza la matanza. La mujer estaba sobre la cama con el rostro destruido. No podía identificarla. En la casa había fotos colgadas del casamiento de los dos. Reconocí al hombre de la cama. Él sí era reconocible. Le dispararon en la nuca con un arma de calibre 12, pero el rostro no estaba dañado. Había manchas de sangre en todo el cuarto, especialmente en las zonas donde estaban las cabezas de las víctimas. Nunca vi algo como eso en toda mi carrera. La posición de los cuerpos y las heridas de las víctimas ofrecen algunas pistas preliminares. Llegué a la conclusión de que a Jack le dispararon primero. Encontramos que había un trozo de algodón o relleno de polifibra en la cabecera de la cama, arriba de la cabeza de Jack. El asesino usó un silenciador casero. Lo hicieron utilizando algún material acolchado. En un extremo había cinta adhesiva. Al parecer había pólvora negra en el extremo opuesto. Cuando hicieron el primer disparo, se desprendió del extremo del arma, no dio resultado. Por eso lo pusieron en la cabecera de la cama, por encima de la cabeza de Jack. Linda fue la segunda víctima porque reaccionó a ese primer disparo. Las heridas de defensa de Linda Myers indican que se encontraba cara a cara con el asesino al morir. Al parecer levantó la mano o levantó un poco la cabeza. Su herida indicaba que quizá alzó la mano. Según la temperatura de los cuerpos, estiman la hora de los decesos entre las 3 y las 9 de la mañana. Un monstruo entró al cuarto y los mató mientras dormían. Nunca lo vieron venir. Por la forma en que les dispararon mientras ellos estaban durmiendo, el asesino no sintió ningún remordimiento. La policía recorre la granja en busca de pistas. Notamos que habían quitado una ventana del sótano al costado de la casa y la habían dejado a un lado. Había huellas de calzado frescas en el barro afuera de la casa.
Y también había marcas de telas que indicaban que se habían arrodillado. Pensé que podían ser de un jean o de un pantalón. Se trataba de un diseño a cuadros. Hicimos copias de yeso de las marcas. Las líneas telefónicas estaban arrancadas o desconectadas. Eso coincidía con el relato del niño de que trató de llamar al 911 sin lograrlo. Por eso fue corriendo hasta el lugar más cercano que conocía. El asesino no dejó demasiadas pistas. No había cartuchos de balas. Eso significaba que el homicida se tomó el tiempo para recoger la evidencia y llevársela. Era consciente de eso, pensó en eso. Pensé que fue algo más calculado, más premeditado, según los indicios. En el lugar solo dejaron un elemento. Recogimos pedazos del sabó y del algodón. El sabó es un recubrimiento plástico que rodea a la bala que viaja por el cañón al momento de disparar el arma. Los expertos recolectan y etiquetan el resto de las pruebas físicas. Tomamos los cuerpos, el algodón y las almohadas para enviarlas al laboratorio de criminología y analizarlas. Nada indica que se trate de un robo. No parecía haber otro motivo más que el de matar a esas dos personas. No había cajones ni armarios abiertos. No habían estado revisando para robar. Había dinero y joyas en toda la casa. Estaba todo en su lugar. La cartera de Linda Myers estaba sobre la mesa de la sala. Y dentro había mucho efectivo. Quien quiera que fuera el culpable, había ido con el propósito de matar a esas personas y no para robar ni nada de eso. En la iglesia, el detective Mike Burns entrevista al encargado del jardín de infancia. El niño le dijo que había encontrado a sus abuelos y que estaban derretidos. Al ver las heridas de bala, entendías exactamente de lo que estaba hablando. Además, estaba manchado de sangre, porque había tratado de ayudarlos, limpiándolos con pañuelos. Él quizá no entendía exactamente qué había sucedido. Algo natural si se tiene en cuenta lo ocurrido. Tuvo que ponerse las botas ya que no pudo despertar a los abuelos y salió a la calle. Creo que corrió 1,5 kilómetros, según lo que dijo. La policía interroga a vecinos y amigos de los Myers. Todos apreciaban y respetaban a Jack y Linda, quienes tenían cerca de 50 años. Ellos se habían conocido y casado siendo adultos y eran muy felices. Eran una buena pareja, ellos se amaban mucho. La mayoría de las personas que entrevistamos dijo que Jack y Linda eran buenas personas, que se llevaban bien con todos. La mayoría sentía respeto y aprecio hacia ellos. Jack tenía muchos amigos cercanos que lo apreciaban. Compañeros de trabajo, familiares, hermanos y hermanas. Todos hablaban bien de él. Linda estaba abocada a la crianza de un bisnieto que estaba bajo su custodia y se aseguraba de que estuviera bien. El niño iba al jardín de infancia, aprendía cosas y tenía una buena vida. Linda tomó la custodia del niño de 4 años en un periodo en que su nieta atravesaba tiempos difíciles. Mi hijo y yo fuimos a vivir a un hogar de acogida y mi abuela fue allí y dijo, ¿quieren venir a vivir con nosotros? Y eso hicimos. Luego decidí casarme y me fui de allí. Mi abuela se quedó con mi hijo hasta que mi esposo arreglara todo. Éramos una pareja joven. Linda y Jack trataron al niño como a un hijo. Sé que Jack y Linda tenían un excelente matrimonio. Parece que ellos cuidaban tanto y tan bien a su nieto de 4 años que se formó un gran vínculo y el niño los llamaba papás. La policía interroga a los familiares, incluyendo a los hijos de Jack, Greg, de 25 años, y Travis, de 28. Nos concentramos en Travis, porque la gente nos dijo que Travis y Jack no congeniaban. Había habido una pelea o discusión entre ellos. Travis vivía con su madre y no se trataba con Jack. Los detectives lo interrogan. Travis dice que estuvo fuera de la ciudad el día de los asesinatos. Luego de confirmar su coartada, la policía lo elimina como sospechoso. Travis no estuvo involucrado. La nieta de Linda, la mamá del niño de 4 años, está sorprendida.
Me parecía que no era real. Y cuando me dijeron que mi hijo los había encontrado, no podía creerlo. Me rompió el corazón. Si hubieran visto su carita, él estaba destrozado. Los amaba mucho. La policía teme por la seguridad del niño. Vimos sangre en su cuarto. Creíamos que el asesino había subido las escaleras y entrado al cuarto del niño. Si el niño vio al asesino, su vida puede estar en peligro. Como precaución, el niño de 4 años queda bajo custodia. La policía no quería que nadie hablara con él. Era desgarrador no poder hablar con mi hijo de 4 años después de que viera algo tan horrible como lo que vio. Los abogados interrogan cuidadosamente al niño acerca de lo que vio. Armamos una pequeña casa y le pedimos a él que nos mostrara lo que había pasado, lo que había hecho. Así que puso a sus abuelos en el dormitorio, en los lados correspondientes en los que los habíamos encontrado. Incluso había colocado los muebles como iban en su cuarto. Entonces dijo: "Oh, aquí viene el dragón verde". Y luego dijo: se acerca, cierra los ojos. Y él cerró los ojos para resistirlo y sobrevivir. La descripción del niño es asombrosamente vívida y detallada. El asesino estaba vestido de tal forma que a un niño de 4 años le parecía un dragón verde. Los investigadores examinan el caso. Jack y Linda Myers fueron asesinados mediante una ejecución con un arma de calibre 12. Envían al laboratorio parte del casquillo de una bala, la copia en yeso de una pisada y un apósito de los Myers para su análisis. Además, tienen la dramática descripción del niño acerca de un dragón verde. Hasta ese momento no teníamos sospechosos. En la mayoría de los homicidios, el asesino es alguien que conoce a la víctima. Así que empezamos investigando a familiares y amigos. Entonces aparece un dato. Un familiar apunta en una dirección sorprendente. La nieta de Linda le dice a la policía que sospecha del padre de su hijo. Lo primero que dije fue el padre de mi hijo. Pensé que tal vez quería tanto tenerlo que él lo hizo. ¿Acaso el padre del niño de 4 años pudo haberlos matado para recuperar la custodia? A medida que la noticia del doble homicidio corre, el miedo se apodera de la tranquila zona rural del condado de Darke, en Ohio. El condado de Darke es un pueblito perfecto de Ohio. No resulta extraño ver caballos y carros por las afueras de Greenville. Fue un impacto para la comunidad que pudiera pasar algo tan brutal aquí. La gente piensa que ese tipo de crímenes ocurre en las grandes ciudades, no en el condado de Darke. Fue una historia famosa. Los vecinos tenían miedo. Había 2 personas asesinadas en su dormitorio, en una granja de la zona rural. Estaban preocupados. Todos conocían bien a Jack y Linda Myers. Eran los dueños de una reconocida tienda en el cercano condado de Shelby. Eran personas agradables, amables. Tenían un buen negocio. Y el hecho causó conmoción. Jack era muy apreciado por la gente que trabajaba con él. Tenía un grupo de amigos y todos parecían apreciarlo. Creo que todos los querían. Si alguien solicitaba ayuda, ellos le daban crédito para que llevara lo que necesitara de su tienda. Eran buenas personas. Jack y Linda estaban casados en segundas nupcias y tenían una extensa familia. Jack tenía 2 hijos de su primer matrimonio, Travis y Greg. Y Linda 3 hijas. Su nieta Amber es la madre del niño de 4 años que descubrió los cuerpos. Se hacían bien mutuamente. Él ya había criado a sus hijos y ella había criado a los de ella. Tenían pequeños detalles. Una vez para Navidad, Jack hizo una búsqueda del tesoro para mamá. Escondió regalos por toda la casa. Tenían una buena relación. Para mi hijo, ellos eran todo. Jack era su mejor amigo. Jack tenía una furgoneta azul vieja. Se subían y salían por el campo a hacer tonterías, cosas de hombres.
Sin embargo, tal vez alguien estaba molesto con ellos. Ellos tenían la custodia de su bisnieto de 4 años, y tal vez eso es lo que no le agradaba a algunas personas. Tal vez los Myers habían recibido algún tipo de amenaza debido a eso. Los Myers se convirtieron en tutores legales del niño cuando se dieron cuenta de que Amber no podía cuidarlo. Si alguien podía estar en desacuerdo, ese era Andrew. Andrew es el padre biológico del niño. De hecho, recibimos información de que Andrew y Linda habían tenido una discusión en la pizzería. Amber, la madre del niño, también piensa que Andrew podría ser el asesino. Tal vez porque él quería tanto tenerlo y no le era posible verlo, que por eso creí que podía ser él. Así que les di a los detectives toda la información que tenía. Pensé que alguien que había entrado allí y matado de esa manera seguramente tenía un tema personal. Así que entonces decidí concentrarme en la familia. Andrew tiene una coartada, pero la policía no puede comprobarla. Los detectives viajan a Kentucky para interrogarlo. Andrew cooperó. Obtuvimos la cooperación de su empleador y establecimos dónde había estado ese día. Luego de que armamos las piezas, Andrew quedó libre de sospechas. Era imposible que estuviera en el condado de Dark, ya que había estado en su trabajo. Con el principal sospechoso eliminado, los investigadores vuelven a concentrarse en la escena del crimen. Les llaman la atención 11 vehículos esparcidos por la granja de los Myers. Nos enteramos de que Jack estaba en el negocio de reparar autos. Quedaba como titular mientras se los vendía en cuotas a familiares y amigos. Era como su banco. Tomaba préstamos para los autos y luego los reparaba. Podía haber alguien molesto por algún mal negocio o algo por el estilo. Todas las personas cuyos vehículos estuvieran en la propiedad podían convertirse en sospechosos. Tal vez alguien estaba enojado con Jack por mantener la titularidad o Jack había recuperado un auto por no recibir el pago. De pronto una vecina llama con una pista nueva. Afirma que vio una furgoneta que se retiraba de la granja de los Myers el día de los asesinatos. Ella fue con los investigadores y les dijo: esto puede interesarles. Pasé frente a la casa a eso de las 4:40 de esa mañana, rumbo a mi trabajo en Greenville. Y noté algo extraño. Una furgoneta que nunca había visto salía de la entrada de la granja de los Myers. Y eso nunca había sucedido. ¿Dónde estaba esa furgoneta y qué matrícula tenía? La descripción que teníamos coincidía con muchos otros vehículos encontrados. Mientras rastrean la furgoneta, los resultados de laboratorio proporcionan nuevos datos sobre los cartuchos de bala que se usaron en los asesinatos. El Laboratorio Criminológico de Miami nos dijo que debíamos buscar balas de marca federal. Habían extraído balas de los cuerpos de las víctimas. Los detectives comienzan a recorrer las armerías locales para investigar las compras recientes de armas o municiones. De repente, un hombre llama de imprevisto a la oficina del sheriff y afirma saber quién presionó el gatillo. Pero él no tenía ningún arma que pudiera servirle a Greg. Los detectives sospechan de la historia del vecino. Tenía antecedentes criminales y en ese momento tenía una causa pendiente. Así que dudamos de su credibilidad. Una de las cosas que hicimos fue corroborar su declaración por medio de los registros telefónicos, porque dijo que la información le había llegado a través de una llamada. Los registros telefónicos comprueban que ambos hablaron pocos días antes del doble homicidio. Pero Myers y su vecino son amigos. Por sí sola, la llamada no prueba nada. No obstante, los investigadores citan a Greg Myers para interrogarlo. Cuando Greg llegó a la sala de interrogatorios, hizo como si estuviera triste o perturbado. Nos pidió un bote de basura, dijo que estaba mal del estómago. Lo primero que nos preguntó fue si su hermano Travis era un sospechoso en el caso. Something I got a question about is our brother the number for prime suspect, because through the
from his feeling, that's what it was. Your brother feels that he's a primary suspect? Through the interview from before. Oh, okay. Okay. He thinks he might be the prime suspect. Okay. I was wondering if I could put his mind at ease on that or not. Parecía como si quisiera despistarnos o darnos información para que pensemos en otros sospechosos. Greg incluso dijo en la primera entrevista, ¿quieren colocarme el detector de mentiras? Puedo ir hasta allí y hacerlo. Era como si él nos estuviera invitando a seguir buscando a otra persona. Cuando le preguntan sobre su coartada, Greg les dice a los detectives que a la hora de los asesinatos estaba trabajando. Fue muy categórico. Recordaba que había llegado específicamente a las 5:15 de la mañana y que había marcado su ingreso a las 5:23. Y enfatizó ese dato varias veces. Mientras Greg responde el interrogatorio, Jennifer, su prometida, lo espera afuera. Volvieron a llevar a Greg a la sala y estuvo ahí al menos 4 o 5 horas. Su tía y su tío estaban conmigo en el pasillo. No sabíamos por qué tardaban tanto. Finalmente el policía vino a buscarme y me llevó a una sala. Los investigadores quieren comparar lo que Jennifer recuerda sobre la mañana de los asesinatos con la versión de Greg. Ella nos dijo, la mañana de los crímenes, Greg fue al trabajo mucho más temprano de lo normal. Esa mañana Greg salió muy temprano. Me desperté y traté de llamarlo al celular para decirle que volviera. Pensé que tal vez se había ido más temprano para que yo siguiera durmiendo. No respondió y supuse que el celular no funcionaba. Esa llamada nos daba el registro de la hora. Le daba credibilidad a ella. Hizo exactamente lo que nos dijo. Los detectives le preguntan a Greg Myers sin rodeos si mató a su padre y a su madrastra. No. We started these interviews and we've been pretty easy on you. I mean, we've worked through things. And you're nervous as could be sitting here. How you feel right now knowing that your dad and your stepmom have been murdered? I'm hurt. Hurt in what way? Hurt, resolution. Need resolution. Need to go on. But you know what? You're never going to get that until you get it all off. And you know you're holding some stuff back. I'm trying to be as honest as I can. Well, Greg, I don't think you are. I really don't. And there's things that we've learned, I mean, comments made and stuff. And we know there's a problem here. We know there's a grudge you've had against your dad. You haven't wanted to speak to your dad. There's times no. En su caso, él nunca admitió ni negó haberlos matado. We know who killed your dad. You know, you guys are talking, you're directing it towards me. Did I say that? Just the way you're talking here. Nunca se enojó con los detectives. Si un detective se sentara frente a mí y yo no maté a mi padre y a mi madrastra y me acusan de haberlo hecho, estaría muy enojado. Diría, están buscando al hombre equivocado, busquen al culpable. Eso perturbó a los investigadores, porque si le sugieres a alguien que estuvo involucrado en el crimen de su padre y madrastra, si es inocente, esperarías alguna reacción, alguna exaltación. No, yo no lo hice. ¿Cómo pueden creer que yo le haría eso a mi propio padre? Así que quedaron sorprendidos por la respuesta desapasionada que tuvo Greg. Greg Myers se convierte en el principal sospechoso. Era la última persona que creerías capaz de hacer algo así. Tenía un pequeño círculo de amigos. Su prometida y sus hijos eran las personas más cercanas a él. Nada sugería que sintiera algún tipo de odio o ese deseo de matar a su familia. Los investigadores obtienen una orden para registrar la casa de Greg. Buscan algo, zapatos o ropa, que lo vincule a la escena del crimen. No encontramos nada dentro de la casa que sirviera como evidencia. Sentimos frustración por no hallar pruebas. Teníamos algunas cosas, huellas parciales y demás que podrían aparecer, pero no era suficiente para decir lo tenemos. Quería encontrar los zapatos utilizados en la escena del crimen.
Me desanimé al no encontrar ningún zapato en la residencia. Fue muy desalentador. Encontramos algunas armas, pero ninguna de las armas encontradas en su casa era de calibre 12. A pesar de todo, los detectives le confiscan la furgoneta a Greg. 4:40 AM. La furgoneta coincidía con la descripción de los testigos que habían visto una furgoneta salir de la granja. Luego de una búsqueda exhaustiva, no encuentran pruebas concretas en la furgoneta. Frustrados, los investigadores analizan el caso. Tienen una marca de municiones, pero no tienen el arma homicida. Hay un informante con un motivo cuestionable y una huella de zapato, pero no los zapatos. Lo que los detectives sí saben es que el niño vio algo verde en su dormitorio. Que Greg Myers tiene una furgoneta similar a la que fue vista saliendo de la escena del crimen y que él se fue de su casa más temprano de lo usual la mañana del doble homicidio. Él marcó tarjeta a las 5:23 AM. Por un testigo que iba al trabajo, supimos que a las 4:40 una furgoneta salió de la granja. Hice el recorrido desde la granja de los Myers hasta su trabajo en Sydney, Ohio, y llegué a horario. Con la esperanza de lograr una confesión, los investigadores sorprenden a Greg con una nueva línea de interrogación. If I would talk to people and describe how your dad was murdered and your stepmom was murdered, they say that's cold-blooded. This person did not have any remorse, nothing. Okay? But I really think you know something about this, and I really think you have knowledge. You do. No. You do. No, I do not. The question is why. I'm trying to figure that out. Why? What would drive you to do something? See, there you're saying... I'm asking you, Greg. Greg. I did it because he said... I know you've asked people for a gun because you want to kill your dad. Okay? There's a 4-year-old boy that's seen this. Okay? You didn't hurt him, so you got some remorse. Los detectives no cuentan con pruebas sólidas para acusarlo, pero deciden arrestar a Greg Myers allí mismo. Lo arrestamos por pruebas de causa probable y no necesariamente más allá de la duda razonable por los crímenes que había cometido. La oficina del sheriff comprendió que el trabajo había comenzado. Necesitábamos más pruebas y queríamos presentar cargos por homicidio agravado. De inmediato, los detectives amplían la búsqueda. Necesitan algo, cualquier elemento que vincule a Greg Myers con la escena del crimen. Luego de 4 días, la policía arresta a Greg Myers por el asesinato de su padre y su madrastra. Cuando arrestaron a Greg Myers, la historia se hizo aún más conocida. ¿Por qué haría algo así? Mi madre me llamó y me dijo que habían arrestado a Greg. Me senté en mi auto. Tenía miedo de volver a casa, a pesar de que estaba bajo arresto. Él le había disparado en la cara a la madrastra. Eso era algo horrible. Los fiscales están preocupados. No están seguros de tener pruebas suficientes para lograr una condena. Los investigadores deben seguir indagando. Miramos los objetos personales que traía cuando lo encarcelaron. En su cartera encontramos una tarjeta de regalo de una tienda de insumos. En un instante, Baker encuentra una relación. La tarjeta es de una tienda que vende armas y municiones. De hecho, investigó las balas que vendían y sin dudas tenían balas Sabot de calibre 12 de marca federal. Cuando habla con el encargado, averigua que unos días antes del homicidio, alguien fue a comprar 2 cajas de municiones. Le dije, ¿pueden decirme cómo pagaron? Y me respondió que no lo habían pagado con tarjeta de crédito, sino utilizando una tarjeta de regalo. Llamé al sargento Whitaker y le leí el número de la tarjeta. El sargento dijo, es el número de la tarjeta que está en la cartera de Greg. Las cámaras de seguridad de la tienda lo confirman. Greg Myers compró municiones pocos días antes de los asesinatos. Vimos a Greg Myers entrando a la tienda y comprando las balas. Estaba con sus 2 niños. Parecía bastante normal durante la transacción. Solo estaba comprando con sus hijos. Se tomó un tiempo y les dejó ver las ofertas de las bicicletas en venta. Les compró golosinas
y bandas adhesivas que ellos eligieron. Luego fue con los niños y tomó de un estante las balas que usaría para asesinar a su padre y a su madrastra. Esa fue una imagen muy dura para todos los que vieron el video. Las entrevistas a familiares y amigos de Greg revelan el posible motivo. Al inicio de nuestra investigación supimos que Greg estaba a punto de perder su casa y que el sheriff le había presentado unos papeles. Greg le había pedido un préstamo a su padre una vez más y Jack creo que le había dicho que no. Quizás eso fue la gota que rebasó la copa. Creo que explotó. Estaba perdiendo todo. Tal vez él solo explotó. Él sabía que sería quien recibiría la propiedad, la granja. Además, lo estaban por desalojar de su casa. Si mataba a Jack y luego a Linda, la granja sería suya. Pocos días después de los homicidios, Greg también parece obsesionado con su herencia. Hacía muchas preguntas sobre el testamento y también hacía muchas preguntas sobre el seguro de vida. Eso era algo extraño. Luego, un hallazgo crítico. El video de vigilancia muestra a Greg Myers en un segundo viaje a la tienda de insumos para comprar una especie de algodón y cinta adhesiva un día antes de los asesinatos. Esos materiales se utilizaron para el silenciador casero hallado en la escena. Y eso no es todo. Pedí una orden para solicitar sus registros telefónicos. 2 de las llamadas fueron a individuos que tenían armas en venta. Llamaron al primero y le preguntaron si había hablado con Greg Myers, pero él no recordaba ese nombre. La segunda persona en la lista dijo que tenía un arma calibre 12 y que de hecho la había publicado para la venta. Y confirmó que se la había vendido a Greg Myers poco tiempo atrás. Fue entonces que le mostramos varias fotos, entre las que estaba la de Myers, y el individuo reconoció a la de Greg Myers entre todas. El vendedor aún tiene la caja original del arma con el número de serie. Estaba grabado en un video, comprando balas y cosas por el estilo. Yo empecé a llorar. La policía me mostró dónde había comprado el arma y demás. Yo no podía pensar. Sin embargo, aunque las pistas abruman, todavía son circunstanciales. Especialmente en la actualidad. Los jurados quieren pruebas físicas, quieren ADN, quieren el arma homicida para sentirse tranquilos y saber que no declararon culpable a una persona inocente. Estábamos lejos de tener pruebas más allá de la duda razonable. Ese es un requisito para los casos criminales y así es como debe ser. A 5 días de los asesinatos, la búsqueda del arma homicida se extiende a las localidades vecinas. Sabía que Greg Myers había trabajado en una empresa en Sydney, así que decidimos investigar distintas rutas hacia su trabajo en busca de evidencia. Recibimos la asistencia de los bomberos voluntarios, oficiales de policía, detectives y funcionarios en servicio, incluyendo a nuestro guardabosques local. Sabía que el departamento del sheriff estaba recorriendo los pueblos vecinos en busca del arma que fue utilizada en este doble homicidio. Así que, como hace muchos años que vivo aquí, conozco muchos ríos y arroyos hasta el condado de Miami. Ordené que fueran puente por puente buscando cualquier cosa. Pero al final del día, nadie había encontrado nada. Me sentía decepcionado. Al igual que el resto de los investigadores. Esa noche, cuando todos habían terminado de buscar, Whitaker ordenó que se fueran a sus casas. Yo no quería irme porque tenía una corazonada y se me ocurrió revisar el puente en la carretera 185 en Stillwater River. El detective Whitaker envía a uno de sus oficiales junto con el guardabosques. Unos 15 minutos más tarde sonó mi teléfono. Habla el guardabosques Edwards. Encontramos un arma de calibre 12 en el río y parece que tiene un trozo de cinta adhesiva. Sentí que había ganado la lotería. De inmediato fuimos con otros detectives al lugar. Sin duda la habíamos encontrado. Calculo que el individuo se detuvo aquí
Y quizá no se bajó del vehículo. Tal vez él arrojó el arma por el lado del conductor. Porque ahí es donde estaba, justo en este lado. De inmediato envían el arma al laboratorio para una evaluación forense. El arma que encontraron en el río tenía el número de serie borrado. Así que Tim Dorr y los demás expertos trabajaron mucho con un tratamiento con papel de lija y ácido para hacer aflorar el número. El primer paso para recuperar el número de serie de un arma es pulir la zona que fue borrada. Eso se realiza con un papel de lija muy fino. Los números que se ven están grabados. Entonces se utiliza un ácido que varía según el metal para intentar recuperar el número de serie. Es como si escribieras sobre hojas de papel y quitaras la de arriba. Las marcas quedarán abajo. Pudo obtener 5 dígitos del número de serie. Había una letra seguida de 7 números en esa Winchester en particular. Esos números coincidían con el arma que Greg Myers compró el 25 de marzo. Ahora los detectives se sienten seguros, pero ante una doble ejecución no están listos para descansar. Con tanto en juego, no hay margen para el error. Luego de recuperar el arma homicida del lecho de un río, los fiscales sienten que su caso es sólido. Aún así, los detectives continúan buscando, seguros de que hay más pruebas por hallar. Se acercaba la noche y decidimos seguir buscando más adelante, en el curso del río, a la mañana temprano. El detective Drizzle y yo estábamos en contacto por radio. Me llamó y me dijo: Sargento Whitaker, encontramos una bolsa de basura atascada en una rama o una roca a 1 o 2 kilómetros del puente. Esa bolsa fue crucial porque contenía casi todo lo que se usó en los crímenes. La policía lleva la bolsa al Laboratorio de Criminología Regional del Valle de Miami. Tenía 2 balas que se habrían utilizado en los crímenes. Había un conjunto de gimnasia de color verde, una chaqueta y unos pantalones bastante grandes. Creo que todo lo que sucedió no fue irónico, porque el niño de 4 años describió lo que habíamos encontrado. Había ropa de color verde y una capucha que alguien pudo colocarse en la cabeza. A un niño de 4 años pudo parecerle un dragón. La bolsa contenía zapatillas de gimnasia talla 7,5. Fueron importantes porque comparamos la suela con pisadas cercanas a la ventana que, según sospechábamos, fue el punto de entrada a la casa de los Myers. También se encuentra material acolchado y un rollo de cinta adhesiva. Vimos distintos trozos de cinta que se recolectaron del material que se usó como silenciador en el arma. Este es el trozo de cinta que se tomó del cañón mismo del arma. Las muestras de cinta adhesiva concuerdan con exactitud. Conectaba los apósitos de la cama de las víctimas con el rollo de cinta adhesiva que se tomó de la bolsa de basura. La concordancia del corte de cinta era concluyente. Teníamos el arma vinculada con el silenciador y con la escena del crimen. Todo se relacionaba excepto Greg Myers. Luego, contra todas las probabilidades, encuentran lo que buscaban. Dentro de esta bolsa encontramos guantes de látex. Algunos parecían haberse usado. Entregué los guantes al Laboratorio Criminológico de Miami y le pedí a Ron Houston, experto en huellas dactilares, que los examinara. Houston utiliza una luz ultravioleta para localizar las huellas en los guantes. Básicamente, tratamos de trabajar con lo que llamamos un detalle de lavado. Una huella que se deja en la escena del crimen no es más que una reproducción de las crestas presentes en los dedos y las palmas de las manos. Apelé a mi juicio y decidí usar un proceso que se usa hace años y que consiste en aplicar un polvo magnético. Colocamos el polvo y aparecieron las huellas en el guante. No tenía esperanzas de que encontraran huellas dactilares. La bolsa había estado sumergida 6 días en agua sucia de río. Los esfuerzos no son en vano.
Houston logra obtener un detalle de las huellas dactilares. En 36 años esa fue la primera huella que pude obtener que había estado sumergida en agua tanto tiempo. Todos estaban entusiasmados ahora que teníamos la huella. Estábamos seguros de tener al culpable y de contar con un caso sólido para presentar a la corte. A casi 13 meses de la muerte de Jack y Linda Myers, Greg Myers ingresa al tribunal del condado de Darke, Ohio, para someterse a juicio. Estábamos seguros de tener un buen caso. Básicamente, la defensa alegó que el Estado se había apresurado a juzgar en el caso, que nos habíamos concentrado en Greg Myers muy rápido y que no habíamos seguido ninguna otra pista en otra dirección. Nuestra respuesta fue que todas las pistas que encontramos señalaban a Greg Myers y que creíamos que las pruebas en su contra eran abrumadoras. Hay un dicho, una frase que siempre usan en su defensa. Lo hizo otra persona. Esa era su defensa. Obviamente no era así. Con tantas pruebas físicas y forenses que lo conectaban con el crimen, no había mucho que pudieran decir. El jurado delibera 8 horas antes de entregar el veredicto. Culpable de todos los cargos. Greg Myers es sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Greg pensó que estaba cubriendo bastante bien sus rastros, pero dejó muchos cabos sueltos, como el video de seguridad, la compra del arma y los registros telefónicos. Se olvidó de que todas esas cosas podían vincularlo con el crimen. Las apelaciones de Greg Myers fueron rechazadas tanto en la corte estatal como en la federal. Sin dudas, uno se siente mejor al saber que el culpable del crimen pasará el resto de su vida en la cárcel. Nunca olvidaré la escena que vi cuando entré en ese dormitorio. La brutalidad del crimen y la ligereza con la que se cometió. Eso nos impulsó a resolverlo, junto al deseo de hacer justicia. Hicieron un trabajo increíble. A veces casos como este nunca se resuelven o llevan muchos años. Creo que no habría podido seguir adelante si no se hubiera resuelto, porque seguiría aterrorizada. Finalmente, el pequeño puede volver a sentirse seguro. Al principio, solo hacía preguntas y pensaba en qué era lo que había visto y cosas así. Una vez tuvo una pesadilla y me dijo que había un monstruo verde en la puerta. Eso fue algo muy, muy duro. Ahora está mucho mejor. No habla del hecho de que haya muerto. Solo puedes decirle que todo está bien, que fue un sueño, que está en casa, a salvo. Doblado al español en Civisa Media.